Hola, mi nombre es Omar Tarquino y estamos hablando sobre la última semana de Jesús. A esta altura es una semana muy tensionante. Empezamos el domingo con la entrada triunfal, pero que tenía un tono muy político. Al día siguiente, el lunes, ya Jesús está haciendo una crítica directa al templo. Después el martes encontramos una expresión contraria. Son ellos los que atacan. Y empieza un tema sobre lo que es la lealtad, lo que es la propiedad y lo que es la autoridad. Incluso el mismo miércoles, debajo de una tensión y de una traición, aparece algo muy bonito y muy especial. Pero a esta altura, el día de hoy, vamos a seguir hablando sobre este capítulo, que es muy tensionante. En esta oportunidad tengo a dos personas muy especiales que están compartiendo conmigo. Tenemos a Patti y tenemos a Andrea. Qué chévere que podamos compartir este espacio con ustedes y es algo muy agradable. Bienvenidas. Muy bien, muchísimas gracias, Omitar. Bueno, queremos contextualizarlos. Este capítulo inicia con los discípulos preguntando dónde debe prepararse la cena de la Pascua. Esta Pascua, recordemos que no era simplemente una comida, era una celebración profundamente cargada de una memoria histórica. Les recordaba a ellos cuando habían salido de Egipto, habían pasado de la esclavitud a la libertad. Entonces, pues celebrar esta Pascua en Jerusalén, igual no era solamente un acto religioso, sino que también estaba cargado de un contenido político muy fuerte. Sí, mira que la Biblia nos enseña que la primera Pascua fue por allá cuando Dios le dice a Moisés que los va a sacar de Egipto. Y prácticamente la primera Pascua se convierte en la última cena desde la esclavitud. En cambio, en esta oportunidad parece como que se va a repetir lo mismo, ¿no? Es una última cena, pero el comienzo de varias. ¿Sí? Recuerden que el Señor le había dicho al pueblo que tenían que matar un cordero, tenían que comerlo, pero que utilizaran la sangre de ese cordero y que la enmarcaran en las puertas de sus casas. Eso tiene un símbolo muy importante que ahorita en el transcurrir, en el desarrollo del tema, vamos a ver qué es lo que está pasando. Sí, eso que están diciendo lleva una memoria pues histórica también y hay un contexto donde el pueblo está bajo un dominio, ¿no? Imperial en Israel, pero ahora estaban bajo el dominio de romano. Y Ajá. cuando Jesús invita a esa cena a sus discípulos para celebrar ese momento, hay una carga simbólica ahí muy importante. O sea, no es simplemente una cena, sino que tiene algo muy valioso. Pero fíjense que cuando uno lee el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos, también él narra unas alimentaciones milagrosas, ¿sí? Podemos encontrar en algún momento, hay unos panes, hay unos peces, hay 5.000 personas, hay 7.000 personas, pero en esta narrativa está haciendo lo mismo en esta última cena, porque prácticamente Jesús está invitando a sus discípulos y él toma el pan, él lo bendice, lo parte y lo comparte a los demás. Es como que el Señor quiere involucrarnos a todos a que seamos parte de ese pan, de que seamos parte de esa bendición. El tema es que ante los ojos de los discípulos, pues ellos siempre iban a criticar, pero si tenemos apenas 5 panes, si tenemos apenas, como es una cantidad de personas, y miren, eso es algo que nos puede, se puede ver reflejado en el día de hoy, porque cuando nosotros nos centramos en nuestra propia envidia y cuando nos centramos en nosotros mismos con nuestra propia perspectiva, no podemos ser bendición para otros. Y el Señor sí quiere involucrarnos, Él quiere hacernos parte de esta verdad. Pero aquí les está enseñando algo muy valioso, pero la incredulidad de sus discípulos como que no les lleva hasta allá. La pregunta es, yo pregunto, ¿no? ¿Cómo sería una sociedad si nosotros fuéramos menos envidiosos? Si lográramos entender que lo que el Señor nos dio es un pan que puede bendecir a los demás, Okay. ¿sí? ¿Cómo la sociedad podría cambiar? Claro, mira, eso me hace pensar en, o sea, dejar de ser egoísta y dejar de pensar solamente en mí.
¿Qué necesito yo? ¿Qué necesitan mis hijos? ¿Qué debo llevar a mi casa? ¿Qué provisión material o espiritual, no? Está aquí en mis límites y tengo que sobrepasar esos límites. ¿Cómo entonces yo puedo bendecir a otros, a otras familias, incluso de la misma congregación, a otras familias de mi contexto, ¿sí? Y dejar de ser solo para mí, ¿no? ¿Cómo apoyo a otros, por ejemplo? La mesa creo que es algo muy, muy importante y muy valioso que Jesús quiere darnos a enseñar. La mesa no es exclusión, ¿saben? La mesa es incluir. De seguro, miren, podemos notar que todos están alrededor, todos están invitados, tal vez en una mesa muy sencilla, ¿no? Tenemos el pan, tenemos un vino y pueden compartir, Ok. ¿sí? Pero allá en el fondo hay cosas que están ocultas. Pero mira, perdóname que me pase, en ese momento, bueno, en esa circunstancia en la que se encontraban en un momento, entonces el Señor tomó la copa y dice el Señor que el pan es su cuerpo, ¿cierto? Y que la copa es su sangre, la representa, ¿cierto? Él está tratando de darle a esta cena, a este momento, una forma diferente para interpretar ahí situaciones. Él no se está despidiendo realmente, él está dándole otro sentido a su Claro. muerte antes de que suceda. Y eso que ustedes dicen es súper importante. Antes la mesa era ese lugar, ¿no? De comunidad, Sí. donde cuando uno comparte el pan, hace parte al otro del grupo. Y creo que Jesús hizo eso todo el tiempo. Generar eso alrededor de la mesa es una memoria colectiva también. Ajá. Mira que en medio de esta expresión, parece que como que los discípulos entienden de todo, porque a esta altura han pasado casi 3 años y medio con Jesús, han visto milagros, han visto el poder del Señor, pero ellos están como en otro tono, en otro nivel. Ellos como que se consideran unos héroes, ¿sí? Porque sí pueden entender y pelean de quién va a estar a la derecha, quién va a estar a la izquierda. También dicen que no, yo no te voy a traicionar, como un Pedro que está diciendo que a la larga no es solamente Pedro, porque todos los que están sentados en la mesa, todos, de alguna manera están declarando su lealtad a él, ¿sí? Entonces, como que entienden que hay que pelear, que hay que estar, que hay que arrebatar, que hay que estar, ¿cierto? Sí. Pero, ¿qué es lo que hay detrás? Ahí empiezan de todas formas a preguntarse, ¿seré yo? Cada uno de ellos empieza a preguntarse, ¿seré yo? ¿Seré yo? ¿Cierto? Claro, porque yo estoy Entonces, diciendo que dentro de esa cena, él lanza la pregunta, ¿alguno de los que es está como aquí algo que Me está me va a latente, traicionar? algo que está latente ahí. Entonces es como que todos me abandonarán, todos perderán la fe en mí, ¿cierto? Todos se escandalizarán. Entonces, realmente aquí el punto central es que no hay héroes entre nosotros, ni allá, ni en ese momento, ni acá. Es que no lo entendieron los discípulos. En 3 ocasiones Jesús les dijo que el Cordero tenía que sufrir, que tenía que padecer por un tiempo, que lo iban a rechazar. Y él todo el tiempo les decía, pero los discípulos, no, qué decepción, qué decepción esto. Sí, definitivamente ahí nadie estaba seguro de sí mismo. O sea, como que querían ser seguros, pero también había una duda. O sea, ¿seré yo el que te voy a traicionar? ¿Seré yo el que te voy a abandonar? Y bueno, nadie se sentía ahí seguro en ese momento. Pues mira que yo he identificado algo y es que en el Evangelio de Marcos, él narra o él quiere poner en evidencia la fragilidad, la vulnerabilidad y la humanidad de todos nosotros. Todos somos humanos. Y por eso es que él como que resalta esas expresiones de cada uno de nosotros. Todos estamos llamados a la mesa, pero todos van a traicionarlo en algún momento. Imagínate que Pedro estaba dispuesto a morir, recordemos, no, yo moriré por ti, pero el Señor también le hace perder el sentido a esas palabras de Pedro cuando dice, tú me vas a traicionar, tú me vas a abandonar. No, insiste Pedro, no, dice, mira, antes de que cante el gallo, tú me habrás negado incluso 3 Ah, veces, sí. ¿no? 3 veces. Y ahí todos
realmente no fue solo Pedro, sino que todos sus discípulos le abandonaron, todos huyeron. Y ahí estamos inmersos nosotros también, en que hay momentos en nuestra vida que esa seguridad que pensamos tener, esa fortaleza, resulta desvanecerse y también resultamos nosotros abandonando esas vidas, ¿no? Ese propósito que habíamos hecho con el Señor. Resultamos, pues, salimos a correr. Pues esa es la realidad de la humanidad, de todos nosotros. El tema es que pues nos sentimos inseguros muchas veces. Hay traición. ¿Cuántas veces? Mira, esto es algo para que pensemos. ¿No se han dado cuenta que donde más traición hay o donde el corazón se lastima más es con las personas que uno tiene más cerca? ¿Cierto? Es una realidad que pasa. Y es algo que pues yo invito, ¿no? Que pensemos y reflexionemos. Tal vez por eso es que nosotros tendemos a ser un poco más egoístas y reservados, por el temor a que nos lastimen. Siempre. Hay muchas experiencias en la vida que como que lo bloquea a uno, pero la expresión del amor de Dios es mucho más allá, es más robusto. En medio de esas decisiones tensas que hay en el día a día, en el camino de la vida, estamos propensos a que haya traiciones, a que haya momentos de inseguridad los unos con los otros. Eso es. Sí, y ahí, bueno, no sé si ahí entramos en ese momento duro del Getsemaní. Claro, el momento de Getsemaní. Llegan al huerto de Getsemaní y ahí el tono cambia, ¿sí? Porque Jesús les está diciendo todo el tiempo, hey, ustedes me van a traicionar, no sé qué, pero aquí Marcos expone la humanidad de Jesús, la vulnerabilidad de Jesús. Ya el tono cambia. Ya es totalmente diferente. Sí, es uno de los capítulos y las escenas más significativas de Jesús, porque muestra esa humanidad y Marcos muestra eso, como tú decías. Y ahí dice que Jesús estaba muy triste y angustiado. Eso a mí me impacta mucho. Jesús, el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, estaba triste y angustiado. Y muestra cuando va al Getsemaní y hace esa oración y dice, si es posible, quita de mí esto. Eso muestra totalmente también la humanidad y el corazón de Jesús en ese momento. Pero pienso que también en ese pasaje, en ese preciso momento, hay algo que nos enseña también, y es la determinación. La determinación es importante. Dentro de la humanidad y dentro de las crisis que nosotros vivimos, Jesús tomó una determinación, ¿sí? Y claro, le pidió a su Padre que lo ayudara y que de lo posible no pasara por ahí, pero lo determinó, dijo, pero pues estoy aquí en obediencia, ¿no? Okay. ¿Cuántas veces nosotros perdemos esa determinación en la vida con las crisis que nosotros podemos vivir? Mira, los invitamos a que pensemos en momentos de la vida en la que hemos cruzado esa vulnerabilidad con la determinación, ¿sí? Así como a Jesús fue vulnerable, pero determinó, pues que pase, si es posible que pase de mí esa copa, pero que se haga tu perfecta voluntad, ¿cierto? Por ejemplo, al recibir un diagnóstico difícil, algo de salud, ¿cierto? Entonces ahí está mi vulnerabilidad presente, entonces se empieza a expresar el miedo, qué voy a hacer, la incertidumbre, esa sensación de que he perdido el control. Pero entonces pues también viene ese momento de la determinación. Voy a tomar ese tratamiento que me están presentando, voy a seguir adelante, ¿cierto? Realmente no es ausencia de miedo, es pensar y actuar y determinar después del miedo. ¿Sabes qué me hiciste acordar una vez un testimonio de un amigo que él iba para su trabajo y él entraba a las 9 de la mañana, ¿no? Y cuando llegó al trabajo, bueno, hola, buenos días, y de recursos humanos, ven, por favor, ¿nos sigues? Y a las 9:15 ya estaba afuera, en la calle. Son momentos muy tenaces porque hay una vulnerabilidad y hay un temor porque empieza el bombardeo en la mente, ¿no? Y ahora, y mi familia, y cómo voy a sostener, y cómo voy a sustentar, y pierde uno hasta el control. Creo yo que hay a veces depresiones, bueno, dependiendo del momento, ¿no? Porque a veces como que el trabajo es tanto
que cuando ya uno no está trabajando, uno dice, ay, bueno, descansé. Vacaciones. Pero después, Vacaciones sin dinero. después de un mes que ya no recibes los ingresos y que los gastos están, ahí donde empiezan las preocupaciones. El tema es la determinación. Claro, hay que reinventarse uno, hay que proyectar de pronto las ideas que quedaron encerradas en algún momento. Es el tema de cómo salir adelante, cómo no dejarnos vencer por la angustia, por el temor y por las dificultades. Sí, y hablando de esa vulnerabilidad, algo donde es muy vulnerable el ser humano es cuando ama, ¿no? Cuando abre Ay, su el corazón, se abre amor. emocionalmente, está la vulnerabilidad de poder, la posibilidad del rechazo, del dolor. Pero también está la determinación de, bueno, tomo una decisión consciente de, puedo amar, tomo una decisión porque amar también corre un riesgo. ¿Y qué tal el momento de pronto, esas situaciones en las que debo pedir perdón, ¿cierto? En las que debo reconocer un Oh. error, ¿cierto? Entonces la vulnerabilidad de exponerme, de admitir las fallas, ¿cierto? Pero bueno, viene la determinación, debo priorizar la verdad sobre mi orgullo. Este es uno de los actos más, Más difíciles. sí, Oh, por y Dios. fuertes en la vida. Sí, Impresión. y haciendo como ese recorrido, ¿no? Jesús también en su vulnerabilidad, pero también en su determinación. Sí. Pero también pasa todo esto, ¿no? Y vemos en esa escena el cansancio de los discípulos. Ajá. Entonces Jesús va y ora, mientras tanto los discípulos no logran mantenerse despiertos. Sí. Y Jesús les pide que velen, oren, pero ellos no lo logran No hacer. lo logran. Exacto, o sea, los más cercanos igual, pues pueden experimentar debilidad, cansancio, desconexión en esos momentos críticos en los que uno estaría buscando el apoyo, el respaldo, sí, y sentirse uno solo, realmente solo. Muy Impresionante. mucha vulnerabilidad en Si ven, Jesús. si ven que esta escena que estamos hablando del jueves, de la última semana de la crucifixión, el tono empieza a subir, a subir, a subir, las decisiones y las situaciones empiezan a ser más complejas y bueno, viene el arresto donde ya Judas llega con estos soldados y pues tenían que identificarlo, ¿no? Y pues la manera, por lo general, el beso para un rabí se daba en la mano, ¿sí? Entonces era la forma como que Jesús sabía que tenía que pasar. Sí. Eso es lo que pasa. Este beso es un detalle muy muy fuerte, ¿sí? Es un gesto totalmente asociado, es con afecto, ¿cierto? Con cercanía, que me den un beso, pero aquí es una señal de traición, ¿cierto? Es algo, es una inversión simbólica muy poderosa, realmente. Sí, y a partir de eso ocurre todo muy rápido. Cuando uno lee esos capítulos, Jesús es arrestado, los discípulos huyen, el grupo, pensar que el grupo con el que había compartido tantos años y especialmente la mesa, pues salen huyendo y se cumple la profecía. Todos se van. Así es. Yo pienso que hoy en día podríamos reflexionar de que podríamos estar viviendo algo muy similar, ¿no? ¿Cuántos héroes alrededor de nosotros? ¿Cuántos dicen que yo estoy contigo? ¿Cuántas amistades están ahí presentes? Pero en el transcurrir del día y al transcurrir del tiempo, lo que hay es oscuridad, hay traición, hay miedos que pasan en nuestras vidas, en nuestros corazones. Tenemos que tomar muchas decisiones, hay rupturas. Nosotros creo que estamos viviendo momentos así. Sí, esto pues igual hace hincapié en que en medio de esta fragilidad humana, las decisiones que tomemos siguen teniendo un peso muy importante. Ujú. Las decisiones, así como Jesús tuvo que decidir, ya la decisión estaba tomada. Así es. Así que recordemos, este capítulo prácticamente arranca con una invitación a la mesa, pero también anuncia una traición, también anuncia unas tomas de decisiones, de preocupaciones, el camino a Getsemaní y finalmente termina en el arresto. Tal vez valdría la pena podernos preguntar que cuando llega la noche, ¿qué decisión nosotros tomamos? Cuéntenos,
la conversación sigue abierta y quisiera que nos dejaran sus comentarios en este podcast en el día de hoy. Gracias por compartir con nosotros. Patti, Andreita, gracias por tener esas expresiones de lo que ha pasado este día jueves. Dios las bendiga. Gracias.